Como pueden ver, toda esta arquitectura es hermosa. Estatua, grandes mansiones. Me llama la atención que siempre está acompañado de mucha naturaleza, ¿no? Árboles, jardines hermosos. ¿Tendrá algo que ver con algún efecto psicológico o eléctrico? ¿Se acuerdan aquel zoológico curativo de Alemania? No recuerdo dónde estaba muy bien, pero por ahí escuché. Los jardines imposibles de las mansiones antiguas. Belleza o un mensaje oculto. Cuando pensamos en las grandes mansiones del pasado, algo llama poderosamente la atención. No son solamente los enormes salones, los techos de varios metros de altura o las columnas que parecen pertenecer a otra época. Es algo que rodea las construcciones, sus jardines. Kilómetros de senderos perfectamente diseñados, árboles colocados con precisión casi matemática, fuentes, esculturas de mármol con rostros serenos, criaturas mitológicas, dioses griegos, ninfas y héroes antiguos observando silenciosamente desde sus pedestales. Y aquí aparece una pregunta. ¿Por qué una élite que supuestamente vivía en una época llena de enfermedades, guerras y dificultades para la época, al mismo tiempo dedicaba semejantes cantidades de recursos a crear auténticos paraísos artificiales? Porque vamos a ver más de cerca esto y seamos sinceros. Un jardín así no es simplemente plantar unas flores. Todo esto requiere arquitectos, jardineros especializados, escultores, sistemas de agua, conocimientos botánicos, mantenimiento constante. Es casi una obra de ingeniería viva. Pero la explicación tradicional nos dice eran simplemente un lujo. ¿Solo un lujo? Una palabra curiosa. Porque cuando alguien construye un palacio gigantesco con 100 habitaciones que apenas se usan, las explicaciones suenan más a poder. Pero cuando creas un jardín perfectamente equilibrado durante generaciones, la explicación cambia mágicamente a, bueno, les gustaban las flores. La historia a veces parece tener respuestas muy rápidas para preguntas muy grandes. La parte interesante, los antiguos hablaban de los jardines de una manera muy diferente. Para muchas culturas un jardín no era solo decoración, era un símbolo del orden del universo, el caos afuera, la armonía centro, más bien dentro. Un pequeño mundo controlado por la inteligencia humana. Los filósofos griegos hablaban de la importancia del equilibrio. Los médicos antiguos relacionaban el ambiente, los aromas, el agua y la tranquilidad con el bienestar del cuerpo. Y aquí surge otra posibilidad. ¿Y si estos jardines eran también una forma de medicina? No una medicina como las pastillas modernas, sino como una medicina para la mente. Un espacio diseñado para reducir el estrés, estimular la imaginación y conectar al ser humano con algo más grande. Hoy incluso sabemos que la naturaleza puede afectar nuestro estado psicológico.
Entonces, ¿cómo llegaron sociedades antiguas a comprender algo que hoy estudiamos con neurociencia? Simplemente observación, o una tradición acumulada, o un conocimiento que hemos subestimado. Y ahora viene una de esas pequeñas contradicciones históricas. Nos cuentan que muchos de estos jardines pertenecían a épocas donde la mayoría de las personas vivía en condiciones muy duras. ¿Recuerdan? Es la época de los niños huérfanos por miles que estaban redistribuyendo en varios países, entre ellos Estados Unidos. La revolución industrial, incluso los niños trabajando en las fábricas. Gente viviendo en condiciones muy duras. Pero al mismo tiempo encontramos diseños paisajísticos con una precisión impresionante. Simetrías perfectas, perspectivas calculadas, ejes alineados, esculturas colocadas exactamente donde deben estar. Todo parece decir esto no fue creado solamente para verse bonito, fue creado para provocar una sensación, una experiencia, casi una película sin pantalla. El visitante entra, camina, observa, escucha el agua, mira las estatuas y su mente cambia. Ahora, ¿estos jardines eran simplemente una demostración de riqueza? ¿O eran una especie de tecnología psicológica antigua? Porque si hoy una empresa moderna contrata expertos para diseñar oficinas que aumenten productividad y bienestar, ¿realmente sería tan extraño pensar que antiguos constructores también entendían el poder del entorno? Pero claro, la explicación más sencilla siempre gana. Eran ricos si tenían tiempo libre. Una frase muy cómoda, porque decir que tenían tiempo libre no explica cómo una civilización logró crear espacios que todavía hoy impresionan a millones de personas. Y las estatuas. Esas estatuas. Ese detalle que muchos pasan por alto. ¿Por qué tantos jardines están llenos de figuras griegas? Dioses, titanes, héroes, personajes mitológicos. ¿Simple decoración? Tal vez. Pero durante miles de años las imágenes fueron una forma de transmitir ideas. Antes de los libros para todos, la piedra hablaba. Una estatua era un mensaje congelado. Una representación de fuerza, sabiduría, belleza, disciplina o inmortalidad. La pregunta es: ¿estamos viendo solo adornos o estamos viendo un lenguaje simbólico que ya no sabemos leer completamente? Y aquí empieza el debate. Porque cuando miramos estas mansiones gigantescas, algunos dicen: es imposible que alguien construyera eso con los medios de aquella época. Otros responden: subestimamos a nuestros antepasados. Y quizás ambas posiciones tengan algo de razón. El verdadero misterio no es solamente cómo fueron construidas, el misterio es qué mentalidad creó estos lugares. ¿Qué tipo de sociedad pensaba que un jardín podía ser una obra de arte, una escuela filosófica o un espacio de transformación humana al mismo tiempo? Tal vez estos antiguos no eran tan simples como a veces nos los presentan. Tal vez no eran solamente personas con coronas, vestidos elegantes y demasiado dinero.
Tal vez entendían algo que hemos olvidado, que el ser humano no solo necesita sobrevivir, también necesita belleza, necesita símbolo, necesita lugares que le recuerden que existe algo más allá de la rutina. Y quizás por eso siglos después seguimos caminando entre estos jardines, mirando esas estatuas, haciendo la misma pregunta. ¿Estamos contemplando el pasado o estamos contemplando un conocimiento perdido? Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.